Ahí pongo para grabar, pongan presente para que me quede registrado los que están hoy. Cada vez tenemos menos. ¿Qué les pasa a los chicos que no pueden conectarse o no quieren? Si les parece muy pesado, hacemos cada 15 días, ¿eh? Yo no tengo problema. ¿Les parece muy pesado hacer una clase por semana? No, a No, mí no, profe. para mí está bien. Sí. Es la única clase que tenemos. Después no tenemos más clases. La semana. Entonces traten de incentivar a los demás chicos que se conecten. Es una hora y media, no más de eso, no les voy a robar más que eso. Así también pueden participar, porque yo voy a ir avanzando con esto y voy tirando trabajos prácticos en función de las clases que vamos teniendo. Así que los que no tienen clase conmigo, los que no participan, después no van a poder hacer los ejercicios o van a tener que clavarse mirando los videos. A eso es lo que voy. Y yo más que nada hago las clases justamente para que podamos repasar y que ustedes puedan hacer consultas. Así nos quedamos a la deriva. Bueno, ahí le comparto. Vamos a seguir un poquito más con el tema de motores eléctricos. La semana pasada estuvimos viendo motores alternas, pero monofásicos, ¿se acuerdan? Arrancamos viendo motor universal, motor con fase partida. Después vimos motores con capacitor, con doble capacitor, cuál es la diferencia en uno y otro. Vimos los tipos de bobinados que tenían. Los de fase partida tenían un bobinado un bobinado arranque y un bobinado de trabajo, que el arranque se abría con una llave centrífuga, a más o menos al 80% de la velocidad que levantaba el motor. La llave hacía la desconexión porque estaba en serie. Después teníamos lo mismo, pero con un capacitor. Después teníamos uno con doble capacitor y después teníamos los motores universales que tenían bobinado tanto en el rotor como en el estator. Bien, hasta ahí era todo lo que habíamos visto de máquinas eléctricas monofásicas. Esto es la introducción. Después vamos a empezar a hacer ejercicios sobre esto. Vamos a hacer ejercicios con conceptos generales y después vamos a ver ejercicios un poquito más profundos donde vamos a hacer análisis de las impedancias de los motores. Pero por ahora me interesa así que veamos un panorama, un pantallazo así general. Y hoy vamos a dedicarnos a motores de corriente alterna, pero motores trifásicos. Bien, los motores trifásicos tenemos dos tipos, motores de inducción. Uno se va a llamar jaula de ardilla, como acá vemos el dibujito. ¿Sí? Recuerden siempre esto, el dibujito con la ardillita adentro corriendo. Se llama así, motor con rotor de jaula de ardilla. ¿Por qué? Porque solamente en el bobinado se encuentra en el estator. Y el rotor no tiene bobinado. El rotor tiene chapas al silicio, de acero al silicio, el cual se encuentran, son láminas que se encuentran dentro de lo que es el eje. Y entre medios tienen imanes. ¿Sí? Entonces por eso el campo magnético que tiene el rotor se encuentra atraído por el campo magnético giratorio que se encuentra en el estator, que ese campo magnético es producido por ¿quién? A ver si se acuerdan o saben, deducen. El campo magnético permanente que tiene el rotor es de los imanes que están ahí. Y el campo magnético giratorio, ¿quién lo produce? Razonen un poquito y piensen. ¿Quién puede llegar a producir el campo magnético que atrae al rotor? ¿El flujo no era? Sí, ese Los es pozos. el flujo magnético, pero ¿quién lo produce? ¿Era el bobinado? ¿O no? Exactamente, en el bobinado se produce. ¿Y por qué pasa eso? Piensen esto, enchufo el motor, funciona, lo desenchufo, ¿va a seguir funcionando? No. Bueno, No. entonces ¿quién produce ese campo magnético giratorio? ¿La corriente? Exactamente, la corriente que atraviesa por la bobina provoca un campo magnético, o sea que está induciendo una corriente al rotor. Se induce, ¿sí? Se induce una corriente, y esa corriente que se induce a través de todas esas bobinas provoca un campo magnético giratorio.
Recuerden que es un motor trifásico, por lo tanto hay 3 fases que se encuentran acá. Hay 3 bobinados, y esos bobinados están alineados de manera de que quede sincronizado. Están, lo que se dice, a 120 grados eléctricos. ¿Sí? Este motor tiene bobinados conectados a 120 grados eléctricos. Por lo tanto, esto provoca una sincronía en el flujo magnético. Por eso se llaman motores asincrónicos. Se llaman motores de inducción asincrónica. Y acá donde vemos está la caja de bornes, en el cual vamos a tener los motores más comunes, son de 6 bornes. 3 bornes de entrada y 3 bornes de salida. Y cada uno de los bornes son para la fase R, S y T. Ahora los motores son llamados L1, L2 y L3. Y abajo tenemos W, X, Y, Z. Se pueden llamar de una u otra manera, pero en sí vamos a tener 6 cables. 3 que entran, se bobina, y 3 que salen. Y ahora vamos a ver eso. Seguramente el año pasado ya vieron, o el año pasado, en la parte de MEA, habrán visto lo que son las conexiones estrella-triángulo. Sí. Bien, vamos a hablar un poquito de eso ahora y sobre las características técnicas de esas conexiones. Bien, acá tenemos, como ven, esta máquina tiene un estator y tiene un rotor. El estator es la que se encuentra bobinada, también tiene chapas de acero al silicio con ranuras, ¿ven? Y en las ranuras donde van a ir conectados todos lo que es el bobinado de cobre que se encuentra esmaltado. Sí, tiene un hilo que lo sujeta para que las vibraciones no terminen destruyéndose lo que es todo el empaquetado. Por eso se llama así, se llama empaquetado. Y la parte del rotor, que es la parte fija, que es donde tiene también chapas de acero al silicio, y en la cual dentro de ellos se encuentra el imán permanente. ¿Está bien? Hay 2 tipos de motores. Motores con rotor de jaula ardilla, con el que les muestro ahora, son rotores con imán permanente, y rotor bobinado, que se llaman con anillos rozantes. ¿Está bien? Los motores tenemos jaula ardilla, y después tenemos lo que son motores con rotor, con anillos, motor de anillos rozantes. Y ahora después nos vamos a ver seguramente alguna foto, o vamos a hablar de ellos. Bueno, acá vemos nuevamente de más de cerca el motorcito, el cual vamos a ver estas aspas. No sé si logran ver estas aspas que están acá. Esto es toda una carcasa de fundición, sellado, el cual tiene unas aspas. Esas aspas sirven justamente para poder autoventilarse. Ven, acá atrás tiene un ventilador, y la culata tiene una rejilla. El motor, al momento de funcionar, obviamente, como siempre hablamos, produce pérdidas. Y las pérdidas son mecánicas, pérdidas en el hierro y pérdidas en el bobinado, pérdidas en el cobre. Esas pérdidas del cobre se transforman en calor. Entonces, ese calor que disipa se va a través de la fundición del material que se encuentra en la carcasa. Por eso alguna vez, si ustedes pusieron en funcionamiento un motor, ya sea monofásico o trifásico, si lo tocaron a la carcasa no se van a quedar pegados, porque está aislado. Pero si tocaron la carcasa, lo van a encontrar medio calentito, medio caliente. Bueno, justamente eso es por el calor que disipa la corriente al pasar a través de esas bobinas. Entonces se encuentra un ventilador que lo que hace es una especie de refrigeración. Por eso se llama autoventilado. Los motores tienen autoventilación. Esas aspillas que tienen, estas aspas que tienen el estator, perdón, la carcasa, hace que el aire circule entre medio de ellos, ¿sí? Que no se disipe el aire por todos lados, sino que haga una circulación a través, no sé si lo puedo dibujar. Acá, el aire hace que circule, así, de esta manera, y eso provoca de que el motor se autoenfríe, se autorrefrigere. Entonces es muy importante que este tipo de ventilador que está acá, y que la rejilla no se obture. Ustedes, si obturan la rejilla, el ventilador no toma aire, y si no toma aire, no refrigera el motor, y si no refrigera, lo más probable es que levante temperatura y levante corriente. Y termine arruinándose el motor por una negligencia o por falta de información, ¿sí? Por eso hay que saber entender e interpretar de que los motores cumplen, cada cosa que tiene el motor cumple una función. ¿Está bien?
Si yo hago lo mismo que si quiero agarrar el motor desde las patas o desde el eje, no me conviene, sino más bien me conviene agarrarlo desde acá. Justamente tiene acá este anclaje que soporta, está diseñado para soportar todo el peso del motor. Y acá tenemos la caja de bornera universal, que son donde vamos a hacer las conexiones, tanto estrella como en triángulo. Ahora vamos a hablar después. Vamos a borrar un poco esto. Lo borramos, ahí lo vamos. Bueno, y acá habla un poquito sobre las espiras, habla un poco sobre la ley de Faraday. Si alguna vez escucharon la ley de Faraday, es que una espira que es atravesada por un campo magnético, en el tiempo se establece en sus extremos una diferencia de potencial. Y acá, como vemos, tenemos la fuerza electromotriz que se genera, es igual al flujo magnético sobre el tiempo. Yo no veía porque está muy chiquitita. dt, diferencial del flujo sobre diferencial del tiempo. ¿Sí? Entonces, obviamente acá nosotros estamos hablando un poco sobre el campo magnético producido dentro del estator. Y acá ven, está la figura donde está la carcasa y tenemos las tres bobinados colocados a 120 grados eléctricos. Bueno, y acá donde vemos que la velocidad del flujo magnético se llama velocidad de sincronismo. Y volvemos a tener la n, que recuerdan que ya lo habíamos visto, n o ns, también lo podemos encontrar, que es igual a 60 por la frecuencia sobre el número de par de polos. ¿Sí? El número de pares es la P. Eso ya lo tenían en el trabajo práctico que ustedes realizaron. Bueno, y acá vemos el posicionamiento del rotor, y acá vemos los polos de los campos, cómo se van alineando y cómo van dibujando acá, esto es obviamente para las tres fases, y cómo van dibujando la onda sinoidal, el campo magnético giratorio, dentro de un motor trifásico, y claramente podemos notar la diferencia de fase entre cada uno de ellos, son de 120 grados. ¿Sí? Acá tenemos 60, porque es medio ciclo, pero el ciclo completo es de 120 grados. ¿Sí? Por eso se coloca así el motor, para que funcione un campo magnético bastante sincronizado. Por eso se llama velocidad de sincronismo. Bueno, y acá tenemos el rotor con jaula de ardilla, que es un rotor que se encuentra totalmente magnetizado por el imán permanente que se encuentra dentro. ¿Sí? Con las chapas de silicio, de acero al silicio, hace de que el campo magnético incremente, tenga mayor fuerza. Bueno, y acá vemos el motor en una vista explotada, donde vamos a ver el estator, el rotor, las tapas. Acá vemos el rodamiento, después vemos la placa de bornes, y acá tenemos la culata, y atrás de la culata viene pegado el ventilador, ¿ven? Lo que yo les decía. Y la tapa del ventilador es distinta a la culata, a la tapa que tenemos adelante, porque necesita estar abierto. Tiene que tener unas rejillas para poder tomar aire. Bueno, y acá vemos el dibujo de un estator. ¿Sí? Seguramente en algún momento lo vieron. Recuerden que este no tiene bobina adentro, solamente tiene imanes. Bueno, y acá en este apartado nos dice que uno de los mayores inconvenientes de los motores de jaula de ardilla es que en el arranque absorbe una intensidad de 7 a 4 veces la nominal o la corriente asignada. O sea que estos motores, para arrancarlo de manera directa, no es conveniente, porque hace esto el pico de corriente. Esta es la velocidad, la corriente nominal está acá, y esta es la corriente pico, y que dice que son 7 veces más que la corriente nominal. O sea que si tiene una corriente de 2 amperes, se va a ir 14 amperes y después se acomoda. Igual esto es solamente en el arranque, ¿eh?
para romper la inercia. Para poder solucionar esto, se utilizan otro tipo de arranques, no el directo. Se utiliza arranque estrella-triángulo o se utiliza arranque con variador de frecuencia. ¿Vieron variador de frecuencia en todos estos años? Creo que no. No llegué a ver nunca. Bueno, si llegamos a hacer tiempo en el programa, yo con mucho gusto les explico lo que es un variador de frecuencia, los parámetros, el funcionamiento y demás. Después lo vamos a ver. Variador de frecuencia, se utiliza arrancadores suaves o arrancadores electrónicos, se utilizan arranques por autotransformador, se utiliza arranque estrella-triángulo. Seguramente habrán visto arranques estrella-triángulo. Eso seguro que sí. Sí, eso sí vimos, profe. Bueno, Eso digo, eso es re viejo, eso ya no se usa más. Eso se viene dando desde la época de los militares, más o menos, el arranque estrella-triángulo. Ya es algo pasado de moda. Ahora con la tecnología se hacen arranques más suaves, arranques con rampa. Yo después les voy a explicar eso un poco. Pero esa tecnología de arranque estrella-triángulo es muy primitiva. Ahora lo que se está utilizando ya hace muchos años son los arrancadores suaves o arrancador con variador de frecuencia. Vamos a borrar esto. Bien. Bueno, y este es el motor con rotor de anillos rosantes. ¿Ven? Es muy parecido a los motores de continua y los motores universales que tienen un colector con las escobillas, nada más que este tiene 3 anillos, justamente por las 3 fases. Y está sincronizado de alguna manera con el campo giratorio que se encuentra en el estator. ¿Está bien? Son motores, siguen siendo motores trifásicos, solamente que las 3 fases están divididas por los anillos. ¿Sí? Y se va conectando, estos 3 anillos se conectan por los extremos, que se encuentra dentro de la placa, y después se conectan en estrella. ¿Sí? De este modo se puede controlar desde el exterior y que se puede poner una resistencia con el circuito rotórico. Rotórico es esto. ¿Sí? Se puede controlar el circuito rotórico. Sí, se puede dar un mejor arranque que el de arranque con jaula ardilla. Nada más que este no es muy usado. El motor asincrónico de jaula ardilla es el motor que más se utiliza en la industria. Bueno, nos queda un minuto, voy a cortar ahora, así nos conectamos en el otro bloque. Lo corto yo ahora y nos conectamos en el bloque siguiente, con el mismo ID. Bueno. Bueno, profe.